La Noche de los Cristales nació como consecuencia de las deportaciones que había comenzado de alemanes de ascendencia polaca, siempre hablando de la comunidad judía, ¿no? Alemanes judíos o alemanes polacos, pues siempre judíos, con todo lo que tiene que ver con la triangulación de nacionalidades. Eran deportados hacia Polonia y quedaron varados justamente en la frontera polaco-alemana de esa época, la familia Greenspan. Herschel Greenspan, que vivía uno de los hijos de este matrimonio, que vivía ocasionalmente en París, recibió una tarjeta, una cartulina de un campo de refugiados, un campamento de refugiados de su hermana en que necesitaban ayuda, porque la estaban pasando extremadamente muy mal. Podemos hacer una comparación, no es el caso específico, con lo que está aconteciendo en la actualidad con los refugiados europeos, cuando se le brindan o se le brindan la posibilidad de ingreso. Quiero dejar nuevamente aclarado, no es la comparación justamente precisa, pero para que uno tome magnitud de la catástrofe que significó lo que hicieron los nazis al empujar a la comunidad hacia un país que tampoco los quería recibir. Greenspan, sacado de sí mismo, se presenta en la embajada de Alemania y asesina a tiros a un funcionario de tercera categoría llamado von Rath. Y eso es lo que produjo, incentivado de las distintas agencias del Estado, entre ellos el mayor propulsor fue el ministro de Propaganda Joseph Goebbels, que instó a destruir todo lo que pertenecía al patrimonio de los judíos dentro de Alemania. Fue el primer gran programa que tiene como consecuencia de esta acción provocada inclusive por el mismo aparato nazi. Es como lo decía el doctor, es el inicio de la persecución de los judíos. Es el inicio de esta gran tragedia que sufrieron los judíos, el inicio programático, no ideológico, sistemático, no ideológico, porque reitero, desde el mismo nacimiento del nacionalsocialismo, su ideología era la aniquilación de los judíos europeos. Hitler lo manifestó públicamente como jefe de Estado, ya como Führer, el 30 de enero de 1939, poquito después del Kristallnacht, cuando dice que si los comunistas o los capitalistas, que hace una comparación, iban a complotar o a declarar la guerra contra Alemania, él los iba a aniquilar. Convengamos, doctor, que hasta ese momento la persecución solamente era hacia los comunistas. Al inicio, los primeros... Hay que empezar con esto que a veces no es bien concebido, no es bien interpretado, no es muy querido. Las primeras víctimas del nazismo fueron los propios alemanes. De hecho, el 27 de febrero de 1933, 27 días después de que Hitler asumiera el poder, hay un incendio en el Parlamento, provocado también por los nazis, y ahí empezó la gran tragedia, también cuando suspenden todos los derechos de las personas, todas las garantías constitucionales de la República de Weimar, dejan sin lugar el habeas corpus y con una ley especial comienza a trasladar a los campos, a las detenciones o campos de prisioneros a los detenidos. Un poquito tiempo después, entre el 22 y el 30 de marzo, se inaugura Dachau y ahí empiezan a trasladar a todos en Múnich a la prisión. A partir de ahí comienzan las distintas... empieza un programa también contra un programa, digamos, no sistemático en persecución, sino ideológicamente instalar la diferencia que hay con los judíos, tratar a los judíos de una raza inferior, concepción de razas bajo la órbita nazi, ¿no? Todos sabemos que no existen las razas, que la raza es una utopía creada por un sector que quería discriminar a los demás. Si no podemos hablar de etnias o distintos idiomas. Empieza la persecución contra también los discapacitados, personas con discapacidades distintas alemanas, ideologías políticas, como bien le dijese, contra religiones. Y lógicamente el gran ataque contra el amigo enemigo, que para los nazis el enemigo fundamental era el judaísmo, justamente.